Donald Trump está teniendo días difíciles en la política interna y momentos de tensión en lo exterior. En casa, renunció Elon Musk como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un equipo asesor que el presidente estadounidense creó para recortar el gasto federal. Y Musk era lo que se denomina un empleado especial del gobierno. Esto implica que no recibía un salario y que solo podía ejercer sus funciones por menos de 130 días, con lo que al día número 129 dejó su cargo. La dificultad de Trump no es entonces la salida de Musk, sino que el llamado primer amigo criticó un proyecto de ley impulsado por Trump apenas dejó su oficina. Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Qué vergüenza deberían darles a quienes votaron a favor. Saben que hicieron mal, lo saben. En el campo internacional, Trump no cumplió su promesa de campaña de acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, ni en 100 días, como afirmó una vez llegó a la Casa Blanca. Tampoco pudo lograr un cese al fuego, llamando a Vladimir Putin, como tantas veces dijo que lo haría. La más reciente conversación entre los dos presidentes fue este 4 de junio y el mismo Trump reconoció que no hubo avances. Acabo de terminar de hablar por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atracados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a la paz inmediata. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder al reciente ataque a los aeródromos. Y ha sido errático en la imposición y la suspensión de aranceles. La más reciente medida fue duplicar hasta llegar el 50% de impuesto al acero y al aluminio importado desde Estados Unidos. Y en esta misma línea, Trump dijo que le caía bien el presidente de China, Xi Jinping, pero que era un tipo duro y que era extremadamente difícil hacer un acuerdo con él. Con todo esto sobre la mesa, ¿se puede decir entonces que se le están complicando las cosas a Donald Trump? Es lo que discutimos en el debate de France 24. Le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. En Nueva York está Jaime Estades, analista político y profesor de Columbia University. Y en Miami se encuentra Alberto Bernal León, director de estrategia de Global de XP Investments y máster en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania. Además, licenciatura de honor en economía por la Universidad de Nueva Orleans. Y antes de comenzar nuestra discusión, invito a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y recuerden que todos los capítulos del debate están disponibles a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jaime, comienzo con usted y le propongo tanto a usted como a Alberto que empecemos a hablar de la salida de Elon Musk y también del proyecto de ley que está impulsando Donald Trump en el Congreso. ¿Cómo define usted este proyecto de ley que tanto criticó Musk? Bueno, en términos de la relación primero entre Trump y Musk, la frustración grande de Musk es el hecho de que él invirtió $275 millones en la campaña de Trump. Nadie invirtió más dinero en esa campaña que Musk. Y Musk pensaba de que iba a tener completa libertad en términos de cómo iba a administrar el presupuesto de los Estados Unidos, y uno de sus metas principales era básicamente reducir los gastos federales. Esto no se dio. Parece que no tenemos todos los detalles, pero parece que Musk entró en unas áreas en las cuales Trump o el equipo de Trump no estaban contentos con los costos con los cortes que él estaba haciendo, y básicamente el plan original de Musk era cortar $2.4 trillones. Y por alguna razón dentro del gobierno de Trump parece que no le permitieron cortar tanto. Y después de invertir $275 millones en la campaña de Trump, él parece que se sintió como si este dinero fue mal gastado. Y parece que hubieron conflictos debido a esos hechos, y Musk decidió irse de la campaña.
Y ahí es donde estamos en este momento. ¿Me puedes repetir la segunda pregunta? Sí, no, mejor la segunda pregunta se la voy a trasladar precisamente a Alberto Bernal León. Alberto, ¿cómo describe usted este proyecto de ley que está impulsando Donald Trump en el Congreso, ya aprobado por la Cámara, están discutiéndolo en el Senado y que tiene tanto algunos recortes en materia de impuestos, sobre todo para las personas más adineradas de Estados Unidos, y también está recortando algunos gastos sociales, como por ejemplo en el programa Medicaid? Pues a ver, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que lo que aprobó la Cámara de Representantes es apenas el inicio de este proceso. La batalla dentro del Senado va a ser mucho más difícil. Déjame darte los números. Según el Congressional Budget Office, que anunció hoy su scoring, así se llama, este proyecto incrementaría el déficit en aproximadamente 2.4 billones en Latinoamérica en los próximos 10 años, más o menos un 6-7% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué es lo que pasa? Rand Paul, hay una cantidad de republicanos, yo diría que unos 5 o 6 republicanos del Senado son lo que se dice en Wall Street fiscal hawks, que son personas que no les gusta el déficit fiscal. Entonces yo te voy a hacer una predicción. Los republicanos tienen que pasar algo, porque si no pasan algo de aquí a final de año, se vuelven los impuestos al nivel que existían antes del 2017, que implicaría un incremento de impuestos muy fuerte para el norteamericano del común en el 2026, y eso pondría en riesgo las elecciones de medio término de los republicanos. Entonces yo lo que creo que va a pasar es que a través de tejemaneje político vamos a ver un proyecto mucho más cauto, mucho más parco en términos de disminución de impuestos, que va a incrementar el déficit. Yo apostaría que en vez de 2.4 en aproximadamente 1.4. ¿Qué significa eso? Que básicamente lo único que va a pasar es que se va a extender la disminución de impuestos que ya existía, que se aprobó en el 2017, pero de resto no va a pasar absolutamente nada más. Y van a haber disminuciones adicionales en el gasto, y yo creo que, por ejemplo, una cosa que va a pasar también es que no se va a incrementar el gasto en defensa en una forma incremental, para tratar de mantener ese incremento del déficit en una forma un poco más acotado. Y concretamente, Alberto, ¿por qué Elon Musk está criticando este proyecto de ley? ¿Cómo podría afectar a sus empresas, especialmente a Tesla? Mira, yo estoy en desacuerdo con el otro panelista. Yo creo que Elon Musk realmente le importa cero si gastó 250 millones de dólares o si no gastó 250 millones de dólares en una campaña. Elon Musk básicamente botó a la basura 44 mil millones de dólares comprando Twitter. Elon Musk es una persona que vale 350 mil millones de dólares y ni siquiera tiene un avión privado, ni tiene un barco, ni tiene una mansión. A él no le importa eso. A él lo que le importa es una persona con unos ideales muy fuertes. A él le importa el free speech, y le importa llevar a la humanidad a Marte, y le importa disminuir el incremento del tamaño de la deuda de Estados Unidos. Él es la máxima definición de un fiscal hawk. Entonces yo creo que él está bravo con la administración Trump porque efectivamente no le han seguido el camino en los recortes que él quiso hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno es político y recortar gasto, pues eso es muy difícil. Imagínate, si a nivel de nosotros familiarmente, de nuestro propio presupuesto, es difícil, por ejemplo, cancelar la cuenta de Hulu o de Disney para ahorrar gastos a nivel familiar. Imagínate la persona que necesita ganar los votos, poniendo como su lema de campaña disminuir el gasto en salud o en educación. Eso políticamente es muy difícil. Entonces, por eso es que el Partido Republicano, a pesar de que dice ser mucho más fiscalmente responsable, a la hora del té, como decimos los colombianos, es muy difícil cortar el gasto. Y a pesar de eso, ese proyecto de ley que está discutiendo el Senado, según la Oficina de Presupuesto del mismo Congreso, implicaría un recorte de 700 mil millones de dólares al programa de Medicaid y otros 267 mil millones de dólares a los cupones de alimentos conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, por sus siglas en inglés. Jaime, ¿usted cree que estos recortes pueden afectar el paso del proyecto de ley a través del Senado, y las críticas de Musk concretamente pueden afectar la aprobación de este proyecto, o eso no será ningún impedimento para Donald Trump? Bueno, hay un problema ahora mismo. El Senado y la Cámara de Representantes, hay republicanos donde se están oponiendo a estos cortes.
especialmente sobre el Medicaid y el Medicare, que son servicios que se proveen, que son pagados por los ciudadanos. En Nueva York, en Florida, en todos los estados, los residentes, los ciudadanos, pagan un % de su cheque para el Medicaid y para el Medicare. Esto le crea un problema a los republicanos en el sentido de que muchos de sus votantes van a ser afectados por estos cortes. Yo creo que esta es una de las políticas más suicidas que se han hecho en la historia de los Estados Unidos los últimos 50 años, donde un presidente propone cortar algo que la gente paga, los ciudadanos pagan por esto. O sea, que esto no viene necesariamente del presupuesto de los Estados Unidos, tal vez unas que otras cantidades para llenar diferentes huecos que hayan en la legislación, pero esto es sumamente ridículo. Yo creo que esto no va a salir bien. Yo creo que eventualmente, y puede que esté equivocado, pero puede que eventualmente van a hacer unas enmiendas, los propios republicanos, donde le van a enviar las enmiendas al presidente para prevenir estos cortes al Medicaid y al Medicare. Pero ya esto es público, esto no es simplemente un análisis. Ellos se han estado en completa oposición a estos cortes. Y quiero preguntarle, Jaime, en ese mismo sentido, ¿cree usted entonces que Donald Trump podría tener problemas con este proyecto de ley que él mismo ha llamado como único, grande y hermoso? Sí. La semana pasada, él eliminó el programa de Head Start en Texas. Y el programa de Head Start en los Estados Unidos se considera, y yo corrí estos departamentos en la ciudad de Nueva York, se considera como el mejor programa social en la historia de los Estados Unidos debido a los resultados que sean. En Head Start lo que hacen es que básicamente familias pobres van a una organización sin fines de lucro y ahí, o las escuelas públicas, donde los niños aprenden desde pequeños, antes de entrar a primer grado, a leer, a cómo comunicarse con otros niños, y las madres y los padres son parte, especialmente las familias pobres, son parte de ese programa y participan con los niños. Los resultados de Head Start indican que esos niños terminan la escuela superior y muchos de ellos van a la universidad. Es considerado uno de los mejores programas en la historia de los Estados Unidos en términos de servicios sociales. Él le cortó a esto, a tu punto, al estado de Texas. Empezó con Texas, que es un estado republicano que apoya a Trump. A veces es bien difícil analizar de una forma objetiva lo que hace el presidente de los Estados Unidos, porque el subjetivismo de él es tal que él no entiende lo que son políticas públicas y políticas electorales. Y a veces se confunde. No siempre, pero a veces se confunde. Yo creo que lo que hizo en Texas con el Head Start Program fue un error. El miedo es que esto se vaya a expandir a través de todos los Estados Unidos, además de otros programas que él está considerando en cortar. Esto puede ser un suicidio político. Usted habla de suicidio político con estas medidas de recorte en gasto federal para programas sociales, pero Alberto, quiero preguntarle si usted, uno, está de acuerdo con esto de que Trump está cometiendo un suicidio político, pero sobre todo trasladarlo al suicidio político supuesto en términos económicos, especialmente en lo que tiene que ver con los aranceles, pues ahora parte de los republicanos están criticando a Donald Trump e incluso le pusieron un apodo que en inglés se abrevia como TACO, o que significa Trump Always Chickens Out. Esto, traducido al español, es un poco como Trump siempre se agallina o siempre se echa para atrás, imponiendo aranceles y luego congelándolos. ¿Esto le puede pasar factura en lo económico y en lo político, Alberto? Pues a ver, yo creo que, aquí lo que es muy extraño, por ejemplo, es que una de las cosas que a mí, por ejemplo, yo no entiendo, Jaime también tiene unas cosas, no entiendo muchas cosas de la administración Trump.
Hay una específicamente que yo nunca he podido entender, nunca he podido compaginar, que es que si yo oigo un discurso de Bernie Sanders sobre comercio internacional, Bernie Sanders siendo el ala izquierda radical del Partido Demócrata, y yo oigo un discurso de Donald Trump sobre el comercio internacional, sobre las relaciones y sobre lo que pase y sobre los sindicatos, etcétera, etcétera. Y yo quito las pantallas y cambio las voces diferentes, yo no puedo distinguir entre el discurso de Bernie Sanders y el discurso de Donald Trump sobre el comercio internacional, que para mí es una cosa completamente increíble. A ver, Alberto Bernal es un tipo que trabaja en Wall Street, entonces yo estoy en completo desacuerdo con todas las políticas proteccionistas que tiene el presidente Trump, porque estoy en completo desacuerdo con todas las políticas proteccionistas y antiempresa que tiene una persona como Bernie Sanders. Pero paradójicamente los dos extremos se encuentran ahí en el comercio internacional. Entonces lo que yo creo que es el mayor riesgo para la administración del presidente Trump es que se mantenga esa visión proteccionista antiempresa que eventualmente podría llevar a una guerra comercial sin cuartel. Pero nuevamente, porque la visión del presidente Trump es completamente contraria contra la visión histórica del Partido Republicano de ser un ferviente promotor del comercio internacional y del libre comercio. Entonces es una cosa bastante extraña. En cuanto a lo de la disminución del gasto público, esto no es que sea político o no político, es que simplemente no hay otra opción. O sea, Estados Unidos está incrementando su déficit fiscal, se está incrementando su deuda a una velocidad que simplemente no es sostenible. Entonces aquí solamente hay dos opciones. O le suben más los impuestos a Alberto Bernal, que ya paga una tasa efectiva como del 50%, o bajamos el gasto público. Y aquí no hay otra opción sino bajar el gasto público. Y que es difícil, obviamente que es difícil. Ahora, que hay una cantidad de gasto superfluo y de desperdicio en el gasto público de Estados Unidos es impresionante. El mismo Congressional Budget Office ha hablado que hay despilfarro, gasto, que se pierde cantidad de gasto de casi 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. 500.000 a 600.000 millones de dólares anuales. Aquí lo que se necesita es hacer una reingeniería del gobierno federal y estatal, de la misma forma que hace una reingeniería todo el tiempo XP Investments, el banco que me contrata a mí, porque nosotros no tenemos la opción de malgastar el dinero, porque nosotros tenemos una obligación fiduciaria con los dueños de esta compañía de generar el mayor retorno posible, que por alguna razón el gobierno de Estados Unidos o los gobiernos del mundo puedan hacer lo que quieran con el dinero que paga Alberto Bernal de impuestos. Eso es una locura. Entonces yo aplaudo de todas las formas posibles que se haga lo que se tenga que hacer para asegurarse que la forma como gasta el gobierno de Estados Unidos sea la forma adecuada. Y eso implica tomar decisiones difíciles, como salir de burocracia, como dejar de mandar dinero en proyectos completamente irrelevantes al resto del mundo, o de gastar en cosas como el tren rápido de California, que lleva unos sobrecostos del 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000%. Pues bienvenido ese cambio. Usted dice que en este caso de comercio internacional los dos extremos políticos de Estados Unidos están coincidiendo en cuanto a la protección excesiva del mercado. Le quiero preguntar a Jaime, ¿qué opina de esto? ¿Esto se debe precisamente a la intención de Donald Trump de controlar de manera excesiva el mercado, o se debe, como el mismo Trump lo ha dicho, a uno, por ejemplo, el caso del acero y el aluminio, a incentivar la producción estadounidense en vez de la importación de otros países, y dos, a que la dificultad la pone Xi Jinping? Bueno, yo no soy economista. Yo le doy la palabra a Bernal, pero sí soy abogado. Pero sí, a mí me sorprendió como ciudadano los impuestos que él anunció sobre el aluminio y el acero, porque esto es sumamente vital desde mi perspectiva para la economía de los Estados Unidos. Y hay estados, especialmente creo que Bernal me puede corregir en esto, pero especialmente en el medio oeste de los Estados Unidos se produce cantidades de acero y aluminio, pero no tanto, y hay que exportarlo.
pero ponerle más impuestos y hacer los productos más caros, independientemente de cómo sea, a veces yo pensé que esto era una contradicción republicana, porque los republicanos siempre están tratando de buscar lo que se llama laissez-faire, que es eliminar el gobierno, eliminar regulaciones gubernamentales y dejar de que la economía básicamente dicte su paso. Esto no es una estrategia republicana en cuanto a la economía. Yo no creo que nunca lo ha sido. Y para Trump, que siempre ha estado protegiendo o diciendo que es mejor darle a las compañías y a las corporaciones, dejarlas que funcionen libremente, sin tener que el gobierno ponerle impuestos, no solamente impuestos, pero regulaciones. Esto es una contradicción desde mi punto de vista. A mí me sorprendió mucho que Trump estuviera imponiendo estos impuestos. Y ahora quiero preguntarle a Alberto si está haciendo Trump su propio laberinto, y se lo pregunto sobre todo porque nos acercamos cada vez más al final de esa suspensión por 90 días de los aranceles que había impuesto Donald Trump. Él mismo el 5 de abril dijo que congelaba dichas tarifas hasta el 5 de julio para poder negociar país a país, y hasta el momento el único país con el que ha logrado un acuerdo es con Reino Unido. De hecho, al momento de aumentar este impuesto del aluminio y el acero al 50%, Reino Unido es el único al que no le aplica, pues las tarifas para este país seguirán siendo del 25%. Pero ¿qué tanto, Alberto, Donald Trump se está creando su propio laberinto? Pues llegará el 5 de julio y ¿qué podría pasar? Pues te voy a contestar como lo que me decía mi mentor en la universidad, que era, hay dos clases de economistas, unos pesimistas y otros optimistas, y todos nos equivocamos igual, pero los optimistas vivimos más contentos. Yo quiero pensar que va a haber se mantiene este detente que existe en el mundo en este momento para evitar que haya un incremento en los decibeles de la guerra comercial, y sobre todo en lo que tiene que ver con Canadá, México y China, que son los más importantes aquí en este tema de la relación de Estados Unidos en términos de comercio internacional. Yo creo que políticamente hablando sería un error inmenso del presidente Trump volver a los días de febrero, en la mitad de febrero, después del famoso Liberation Day, donde los mercados caían brutalmente y el nivel de incertidumbre era absurdo, después de cómo se anunciaron los famosos aranceles recíprocos. Y creo que eso es óptimo para el presidente Trump por una muy sencilla razón, y yo creo que la audiencia va a entender muy bien esto que digo yo, que es que, te doy un dato, el 80% de los juguetes que se venden en Estados Unidos, el 80% de los juguetes que se venden en Estados Unidos vienen. Y yo te digo una cosa, yo no sé cuál sería la función de reacción de la gente en términos de la popularidad del presidente Trump si estamos en octubre y noviembre y los padres de familia con un niño de 2 años, una niña de 3 años, una niña de 5 años, no logran encontrar una Barbie o un carro a control remoto que le quieran regalar al niño para su Navidad. Yo no veo cómo podría resistir la popularidad del presidente bajo esa situación. Y si volvemos a ver aranceles de 120%, 150%, 200%, etcétera, no vamos a tener juguetes en Estados Unidos para esta Navidad. ¿Por qué? Porque es que hay una gran diferencia entre querer y poder. Alberto Bernal siempre quiso ser jugador de la titular del Real Madrid. Juego pésimo fútbol. ¿Por qué? Porque Dios decidió que yo no iba a saber jugar fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos no va a producir juguetes, porque producir juguetes es una industria del siglo XX. Estados Unidos está para producir inteligencia artificial, para producir banca, para producir conocimiento, para producir software, para producir todos los sistemas para llevar a la gente a Marte, no para hacer un juguete. Entonces, Dios quiera que la Casa Blanca no caiga en esta barbaridad de pensar que Estados Unidos tiene que hacer juguetes porque we're gonna make America great again, porque entonces estamos en una situación realmente imposible. Entonces yo quiero pensar
que cuando llegue la hora de que toque tomar decisiones, el presidente Trump le haga caso, en mi opinión, a la persona más lógica del gabinete del presidente Trump, que se llama Scott Bessent, su ministro de Hacienda actual. Bueno, como usted pone las cosas en este panorama, se le estarían saliendo de las manos la situación económica en materia de comercio internacional a Donald Trump. Pero, Jaime, quiero preguntarle esto, ¿se le está saliendo de las manos el control de Donald Trump que puede ejercer ya no en la guerra comercial, sino en la guerra en Ucrania? Ya habíamos visto a lo largo de los noticieros nuestros y de los programas que hemos tenido en el debate cómo Donald Trump había prometido pausar esta guerra y solucionarla en 24 horas. Luego dijo que en los primeros 100 días de su mandato, y ninguna de estas dos metas se cumplieron. Luego insiste en que con una llamada con Vladimir Putin lograría el cese al fuego. Ya lleva 2 conversaciones telefónicas con el presidente ruso y todavía no se ha pactado una tregua en Ucrania. ¿Se le salió de control a Trump? Bueno, él nunca tuvo control de lo que dice. Él simplemente dice cosas, y esta es mi opinión bien personal. En términos políticos, Trump no se rige por una estrategia política. Él puede hablar con sus consultores políticos y al final del día él dice lo que le salga de la boca en ese momento. Y por eso es que se mete en tantos problemas. La conversación que se dio hoy entre Putin y Trump, básicamente, de lo que ha salido a la prensa, básicamente Putin le dijo a Trump, esto no se va a acabar, no importa lo que usted me diga. Yo no creo que Putin tiene ningún respeto por la presidencia de Trump en términos internacionales. Ucrania bombardeó a Rusia y destruyó los aviones militares más sofisticados tecnológicamente de la Fuerza Aérea de Rusia. Eso fue un ataque perfecto que le ha causado muchos problemas a Putin. ¿Qué va a hacer Putin ahora? Pues se reúne con el presidente Trump. Trump le dice, mira, esto hay que terminarlo ya, porque me está causando muchos problemas a mí. Y los problemas de Trump no son problemas necesariamente político-económicos, es de la molestia que tiene que él enfrentar a cada día. Yo no tengo, y ya lo pueden ver, no tengo mucho respeto por el carácter de Trump como presidente de los Estados Unidos. Y puede que suene simplista, pero no es simplista. Todos los días nos deja saber cuán simplista es él cuando trabaja en issues que son internacionales y domésticos de suma importancia. Esto lo ha hecho a Ucrania mucho más fuerte. Putin contaba con Trump en ponerle más presión a Ucrania. Y él no ha hecho nada por ninguno de los dos bandos. Él se queja, dice que tuvo llamadas importantes y que fueron muy satisfactorias para él, pero él no dice qué fue lo que sucedió en esas llamadas. En términos de las tarifas, quiero decir algo. En los Estados Unidos, aquí no se fabrican ni siquiera autos, carros. La mayoría de los carros que se están distribuyendo en el mundo vienen de China. No solamente en los Estados Unidos, son construidos allá, pero también en Europa. O sea, que aquí no hay nada que negociar cuando tú no tienes una empresa. La idea de ellos es de que si le ponemos tarifas a los carros que vienen de China, pues entonces no van a entrar tantos carros y los norteamericanos, los empresarios norteamericanos van a tener que invertir en fábricas de creación de carros. Yo no soy economista, como dije anteriormente, pero eso yo no creo que eso vaya a surgir simplemente porque están poniendo tarifas.
Y muy brevemente, para ya acercarnos a la conclusión de nuestro programa, Jaime, le pregunto, ¿cree usted entonces que se le está saliendo de las manos en términos políticos a Donald Trump su postura, uno, frente a la guerra en Ucrania, que como usted bien lo dice, nunca ha tenido el poder Estados Unidos en determinar qué pasa o no con esta guerra, y dos, qué tanto puede afectar políticamente el manejo de la guerra comercial que está teniendo Donald Trump en este momento? Yo creo que hay una anarquía de pensamiento político en la Casa Blanca, en el sentido de que no hay una visión hacia donde este país debe ir. Trump nunca la ha tenido. Yo creo que una de las frustraciones que hubo con Musk, independientemente de cuál de los dos estuvo correcto o no, es que Musk pensó que él tenía influencia sobre Trump y que Trump lo iba a escuchar. Nadie tiene influencia sobre Trump. Trump básicamente escucha al que le resuelve el problema el día de hoy. No hay una visión de un futuro en términos económicos, en términos políticos. Todo es día por día, por día, por día. Y así no es como se corren los países. Ninguna nación de izquierda o de derecha trabaja día a día con lo que sucede sin tener un plan de lo que va a suceder en ese cuatrenio o en los años que ellos van a estar ahí. Yo todavía no entiendo cuál es el plan económico de Trump que no sea una política de laissez-faire, donde es hands off, como dicen en inglés. Que el mercado decida. Y eso yo creo que eso es sumamente peligroso para los Estados Unidos y con los países con quien los Estados Unidos negocian. Usted dice entonces que hay una anarquía de pensamiento. Alberto, ¿está de acuerdo en esta afirmación, sobre todo en lo que tiene que ver con las políticas económicas de Donald Trump? A ver, antes de todo una precisión, porque Jaime dijo que los carros que se venden en Estados Unidos vienen de China. Menos de 100 carros de los 17.5 millones de carros que se vendieron el año pasado en Estados Unidos son chinos. Entonces eso no está atado a la realidad. La mayoría de los carros que se venden en Estados Unidos sí se ensamblan en Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen componentes de Canadá, de México, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que ¿qué va a pasar con el futuro de la relación Trump-Musk, de Trump en sí, etcétera, etcétera? Aquí solamente hay dos opciones. Uno puede asumir que Trump es una persona inteligente o que Trump es un tipo bruto. Son las únicas dos opciones. Y yo creo, desde el punto de vista de la situación en la que estoy yo humildemente tengo que decir que yo no creo que nadie que sea bruto pueda ser presidente del país más poderoso del mundo. Entonces yo creo que Trump, por más que tenga una cantidad de errores como ser humano, es una persona que tiene que tener una estrategia. Y esa estrategia lo que busca es una parte nacionalista, una parte de supremacía en inteligencia artificial, una parte de disminución de los niveles de inmigración, una parte de la disminución de los niveles de wokeism o digamos un tema muy, muy significativo de la batalla cultural, en términos bastante conservadores desde el punto de vista de su forma de ver la vida, y toda la combinación de esas para ver si logra que Estados Unidos dentro de 3 años sea un mejor país o un peor país. Si la idea es destruir todo a través de una guerra comercial sin cuartel, pues Estados Unidos cuando termine Trump, si llega a terminar, va a estar peor. Si Trump logra manejar esta situación, esta filigrana tan difícil de la geopolítica internacional, pues entonces Estados Unidos dentro de 3 años va a ser un mejor país. Y un último punto que me parece muy importante, lo que tiene que ver entre Rusia y Ucrania. A ver, el mundo no es como Alberto Bernal quiere que sea, el mundo es como es. Y las guerras se ganan con dinero. No existe ninguna posibilidad, ninguna, de que Ucrania pueda mantenerse en un conflicto bélico con Rusia si Estados Unidos deja de financiar ese conflicto. Ese conflicto vale $150.000 millones anualizados. La administración Trump y el Partido Republicano ya dijeron que no hay más dinero. Entonces, obviamente yo estoy en contra de Putin.
Obviamente que Putin es uno de los peores miembros de este mundo. Putin es un criminal de lesa humanidad. Pero eso es lo que piensa Alberto Bernal. El punto es que no hay 150 mil millones de dólares para Ucrania, y si no hay 150 mil millones de dólares para Ucrania, no va a haber capacidad de comprar armamento y esa guerra se va a quedar de la forma como se va a quedar. Entonces, esto, en mi opinión, desde el punto de vista geopolítico, lo ganó Rusia. ¿Por qué? Porque Alemania no tiene la capacidad de pagar, Inglaterra no tiene la capacidad de pagar, Polonia menos. Si Estados Unidos se baja del bus y deja de pagar la cuenta de esto, pues entonces no hay nada que hacer. Entonces es desafortunado, pero es lo que es, y yo creo que desde el punto de vista geopolítico, pues yo creo que Occidente y la OTAN van a tener que sentarse a mirar otra vez cómo son esas relaciones. En mi opinión, esto es un retroceso desde el punto de vista de la geopolítica internacional. Insisto, yo creo que era mucho más lógico, o sería mucho más lógico, seguir manteniendo el apoyo a Ucrania, a pesar de que esta guerra no es ganable, porque Rusia es una potencia nuclear. Pero bueno, nuevamente es lo que es. Alberto Bernal y Jaime Estades, gracias por poner aquí sus opiniones en el debate de France 24, un programa producido, como nuestra audiencia ya sabe, por Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que vean más en france24.com.